Bienvenidos, queridos hermanos, a escuchar la palabra que transforma, la palabra que hace nuevas todas las cosas. Y la primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 32 al 33 y del 40 al 51. En aquellos días, Saúl mandó a llamar a David, y éste le dijo: Majestad, no os desaniméis. Este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó: No podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero desde mozo. David replicó: El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: Anda con Dios. Agarró el cayado, escogió 5 cantos de arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la honda y se acercó al filisteo. Este, precedido de su escudero, iba avanzando, acercándose a David. Lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo. Y le gritó: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo: Ven acá, y te echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: Tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos. Te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver a los cadáveres del campamento filisteo, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo conocerá que hay un Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos conocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni palos. Porque esta es una guerra del Señor y Él os entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección a David, éste salió en su formación y corrió velozmente en dirección al filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la honda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con la honda y una piedra. Lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, la desenvainó y lo remató cortándole la cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A esta palabra vamos a responder con el Salmo 143. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio,
que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel. Bendito el Señor, mi roca. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, curando las dolencias del pueblo. Y ahora escuchamos la palabra de Dios del Evangelio, tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaba al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende tu brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta palabra, con el mero hecho de oírla, nos transforma. Y en la primera lectura podemos tomar varias enseñanzas, y una de ellas es que nunca debemos de tener de menos a los demás. Jamás no debes menospreciar a tu prójimo. Recordemos que aquella persona, por muy sencilla que parezca, esa persona puede hacer incluso más que aquella persona fuerte, inteligente. Y lo hemos visto ahora con David. Era de muy temprana edad y se enfrentó con un hombre valiente, un gigante, y pudo salir vencedor. Pudo hacer más este jovencillo, visto con malos ojos, y aquel pobre que aparentaba ser fuerte fue vencido. Segunda enseñanza: ¿por qué David venció? Venció porque él no obraba con la fuerza humana, porque él no actuaba con la fuerza de la naturaleza. Él iba en el nombre de Dios. Dice la palabra que el gigante se le quedó viendo hacia abajo. Dice que el Señor, vamos a ver, me perdí, permítame. Dice: agarró el cayado, cogió 5 cantos de arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la honda y se acercó al filisteo. ¿Y qué es lo que le hacía? Enfrentarse contra este filisteo, sabiendo que él era un muchacho de poca fuerza. Pero sí, aunque era de poca fuerza, pero también era muy inteligente. Él sabía que si se enfrentaba mano a mano, pues era vencido. Entonces, desde lejos,
Él le venció. Así también podemos decir, hay tantas tentaciones que hay que vencerlas desde lejos, porque si te enfrentas, si te acercas, eres víctima. Y es en el tema, por ejemplo, en el tema de la pureza. Si quieres salir vencedor, desde lejos, desprecia todo aquello que te lleva a fallarle al Señor. Desde lejos, porque ese gigante Goliat, que podemos decir que el gigante Goliat de hoy pueden ser los placeres, si te acercas, no vas a salir vivo. Vas a morir en ese pecado. Como David también, todos estamos llamados a enfrentarnos, pero con mucha inteligencia ante la fuerza del mal. ¿Por qué hay que enfrentarnos con mucha inteligencia? Porque la fuerza del mal, humanamente hablando, es más fuerte que las fuerzas humanas. Pero el Señor ha dicho en su palabra, lo que está dentro de ustedes es más poderoso que lo que está en el mundo. ¿Y quién está dentro de nosotros? Recordemos que desde el bautismo tú has sido constituido como templo del Espíritu Santo. Y desde el bautismo tú eres fuerte. Y desde el bautismo tú eres capaz de vencer el gigante Goliat, que se presenta revestido de muchas formas para apartarte del camino de Dios. Pero como David, ustedes y yo estamos llamados a salir vencedores, pero unidos a Cristo, unidos a la fuerza de Dios. David por sí mismo no hubiera ganado. Cuando Saúl le dijo, vaya, está bien, ve, le dice, anda con Dios. Saúl le dice, ve con Dios. Y también David tenía esa convicción que Dios había sido con él tan especial que no le había dejado perder y por lo tanto esta vez no iba a ser la excepción y él iba a ganar. Y entonces él pensó, ¿cómo voy a ganarle? Y es ahí donde es importante que nosotros pensemos cómo vencer esta tentación, cómo vencer este Goliat que viene contra mí y si yo no combato con inteligencia, él me va a derrotar. Y entonces David se acordó de todo lo que el Señor había hecho en sus batallas y por eso le dice a Saúl, el Señor me ha librado de las garras del león, de las garras del oso y también me va a librar de las manos de este filisteo. Esa convicción de que con Dios lo podemos es la que debemos afianzar en virtud de esta palabra de Dios. Y que no tengamos comportamiento como ese fariseo, de querer menospreciar a los demás, porque no tienen las mismas fuerzas que nosotros tenemos. Porque desde el momento en que tú ves de menos a las demás personas, desde ese momento eres vencido por el diablo de la soberbia. Dice la palabra que cuando iba avanzando, acercándose a David, dice que lo miró de arriba abajo y lo despreció. ¿Cuántas veces los bautizados, la gente de ahora, ven de esa misma manera a aquellos que van a la iglesia y que no comulgan? Aquellos que van a la iglesia y no cambian. Y en cambio, ese grupo de personas puritanas que de pronto se sienten más que los demás y que están ahí como juzgando, viendo quién comete error, viendo quién no comulga, viendo quién comulga y solo para criticar. Y así estaban los fariseos. Vieron que estaba allí un enfermo, un paralítico, y dice la palabra, había allí un hombre con parálisis en un brazo. Dice, estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Allí estaba,
presente siempre ese Goliat, que también se hace presente también en nuestras vidas cuando no estamos en lo que debemos de estar, cuando queremos tomar el papel de juez, cuando queremos presentarnos a los demás como si fuéramos los grandes santos, los grandes buenos, y que los malos son los demás, y que voy a estar allí para verle el pecado, para verle el error. Esas actitudes que por nuestra condición humana llegan a cada momento, tenemos que rechazarlas. Y dice el Señor, y esto debemos prestar atención a lo que dice el Evangelio. Dice, se quedaron callados cuando Él les preguntó si en sábado estaba permitirse lo bueno o lo malo. Y después dice, echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación. Jesús les miró con enojo, echando una mirada de ira y dolido de su obstinación. Que la Virgen nos ayude para que nuestro comportamiento no vaya a ser causa de que Dios nos mire con esos ojos, con esa mirada de ira, por nuestro mal comportamiento, por querer tener siempre poder, por intentar tener como nuestra altura y querer ver a los demás hacia abajo. Como decía el Papa Francisco, si vas a ver a alguien hacia abajo, que sea solo para extenderle la mano y levantarle. En otra circunstancia, no debemos mirar hacia abajo a los demás, para que no vayamos a ser causa de esa mirada con ira de Dios y que no se duela Dios en su corazón al ver nuestra obstinación. ¿Y qué es nuestra obstinación? Cuando nos enfrascamos y no queremos salir de esas actitudes que no agradan a Dios. ¿Y por qué no se quiere salir de esa actitud que agrada a Dios? Porque el Satanás ha mentido, ha manipulado y le ha hecho creer que esa manera de actuar es la correcta. Y entonces se sienten como los jueces. Dios dice que le dolió ver esa obstinación de aquella gente, que buscaba siempre hacerlo quedar mal, que buscaba siempre crucificarlo. Que la Virgen nos ayude para que nosotros no sigamos crucificando al Señor, despreciando al prójimo. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado.